me pregunto si él considera que son los parques. Sobre esta política de seguridad, ¿qué opina usted? No reconoce que está investigado, él no te habló de una investigación presente. Bueno, usted ya tuvo, pues obviamente, la oportunidad, Laura, de haber visto las declaraciones que dio el señor Yair Acuña en mi canal, quien desde un principio defendió su política de seguridad en Sincelejo, dijo que esto iba a ser, que solamente eran 8 parejas, que estaba todo muy vigilado, todo muy como organizado y sobre todo bajo estricta medida de la ley, es decir, que no se salía, ¿cierto? Que no era ilegal. Y entonces él decía, si el ministro quiere que yo desmonte esto, pues le toca al ministro cambiar la ley, y porque esto, el tema de la seguridad privada, esto viene durante toda la vida, y de hecho nos mostró unos videos del Parque de la 93 con los señores con otros uniformes y los que hacen en estas zonas. Entonces, primero quiero empezar con esto y ya después con el tema del paramilitarismo. Sobre los frentes de seguridad que él ha desmentido que se llamen así, pero sobre esta política de seguridad, ¿qué opina usted con estos hombres motorizados y todo Yo esto? tuve la oportunidad de ver, por supuesto, el capítulo de tu canal con esa entrevista, como tú dices, y me sorprendió mucho como ciudadana, incluso me indignó la cantidad de argumentos acomodados que usa el alcalde de Sincelejo. Él dice, por ejemplo, que no se trata, que ellos no patrullan, sino que son vigilantes móviles. Yo creo que incluso podemos ir a la RAE. No entiendo cuál es la diferencia entre un patrullero y un vigilante móvil, es decir, una persona que hace vigilancia y que se está moviendo como lo hace un patrullero. También te dijo que no lo hacían en la calle, sino en los parques. Yo me pregunto si él considera que son los parques. Los parques es un espacio público, son un espacio público. Bueno, y se presentó en general ante ti como un perseguido. Yo, sobre la política que él dice, digamos, a mí lo que me parece llamativo y lo que siento que prende las alarmas de todo el mundo es que estamos hablando de un señor que hace semanas, porque esa fue otra argumento tramposo que te dio. Él no reconoce que está investigado, él no te habló de una investigación presente. Yair Acuña no solo está investigado, sino que algo más, fue Sí, citado a claro. indagatoria, es decir, la Corte Suprema halló mérito para definirle su situación jurídica y ahora está siendo investigado formalmente por presuntamente financiar grupos al margen de la ley, grupos criminales como los rastrojos. Desde su época de congresista viene esta investigación. Entonces, más allá del detalle y de la minucia de que los grupos de vigilancia, de que él haya podido entregar este contrato, es supremamente preocupante, María Camila, que un mandatario de una ciudad tan golpeada por la violencia paramilitar y de las bandas criminales como lo es Sincelejo y como lo es todo el departamento de Sucre, haga esta contratación dudosa, sospechosa, justo semanas después de que es citado a indagatoria por la Corte Suprema, que tuvo a bien no dictarle medida de aseguramiento, pero que sin embargo, aún en libertad, pues lo va a investigar de manera formal por presuntamente, repito, financiar grupos al margen de la ley. Es decir, no se necesita ser un genio ni un gran analista para preocuparse por una situación de estas, más allá de la leguleyada, de la minucia, de que se pueda, del decreto. A mí me parece, y esto también lo digo no solo como periodista, yo soy caribeña, yo soy de familia sucreña y yo he tenido la oportunidad, María Camila, de escuchar a varias personas residentes de la capital de Sucre hablar con preocupación de esta situación. O sea, por los antecedentes, digamos, ya de por sí es Claro. llamativo la contratación de seguridad privada, ya de por sí es llamativo, pero sí cuando lo hace un alcalde de esto, pues mucho más. Ahora, sobre la columna que yo acabo de leer, yo quisiera destacar, si me lo permites, Por supuesto. porque yo toco en la última línea casi este asunto, pero para mí la columna es acerca de la incongruencia que es que hoy como país estemos tocando este tema sobre Yair Acuña, como si en este país nos lleváramos ya una década prendiendo alarmas alrededor de este político de la capital de Sucre. Digamos, en el año 2014, y por eso yo comienzo diciendo eso, en el año 2014
ya era sabido por la opinión pública nacional, porque ya se habían publicado investigaciones en ese momento, que el señor Yair Acuña repartía a dos manos. Yo creo que esa sería una pregunta importante para hacerle a él, y sería una de las explicaciones que mediáticamente él tendría que dar. ¿De dónde saca la plata que desde hace 10 años le estamos viendo repartir a diestra y siniestra en el departamento de Sucre? En el año 2014, repito, esa investigación la pude hacer yo, y perdón la autorreferencia, pero pues estuve en terreno, estuve en Sincelejo y en Sucre, y pude investigar y pude hacer esta reportería de cómo Yair Acuña se hizo famoso por regalar billetes en estas fiestas de las corralejas, que son muy típicas de la sabana sucreña, y botellas de whisky a cambio de apoyos para él. Y la gran pregunta, repito, que se hacía y que se sigue haciendo la gente es: ¿de dónde saca esta cantidad de plata este señor para hacer eso? Pero eso fue hace 10 años. Sin embargo, el año pasado el señor hace campaña local nuevamente, porque lo conté en mi columna del Espectador y otros colegas también lo han contado, de manera sospechosa, repartiendo de nuevo plata. María Camila, en Sincelejo decían que este señor daba de a 300.000 pesos a los líderes que lo acompañaban. Decían que llegaban los mototaxistas a su casa en el lujoso barrio de Venecia, en Sincelejo. Suele ser, y de esto son testigos muchísimos cincelejanos, sede de largas filas de mototaxis, que este es el gremio que él patrocina, que llegan allá para pedirle efectivo para poner para la gasolina. Yair Acuña, a mí un mototaxista una vez me contó, regala hasta de a 1.000.000 de pesos en Wow. efectivo. Entonces la pregunta es: ¿de dónde saca este señor? Y yo esperaría, como ciudadana, como periodista, y creo que debemos esperar todos, que la Corte sea la que nos aclare de dónde saca la plata este señor y por qué genera esta preocupación que genera. Entonces, volviendo a la columna, es esta incongruencia de volver a hablar de un tema que ya nos había escandalizado. Y yo creo que esto tiene que ver porque con que Colombia es un país sin memoria. Colombia es un país en el que se suelen repetir los dramas y las tragedias, lamentablemente, pero además Colombia, María Camila, es un país que ha sido contado de manera muy centralizada. Lastimosamente, la gran prensa de Colombia solo advierte los fenómenos que nos golpean en las regiones cuando ya han estallado. Mira, llámese paramilitarismo, llámese guerrilla, llámese corrupción electoral. Un pequeño paréntesis: yo me acuerdo cuando el escándalo de Aida Merlano, la señora ya era congresista en el Atlántico, muchos ya sabían quién era ella, de quién era aliada, cuáles eran sus prácticas, y la opinión pública nacional se estaba enterando de quién era ella. Entonces yo siento que este país hubiese ahorrado muchísimos dolores si atendiéramos más a los fenómenos que pasan en las regiones antes de que nos estallen en la cara. Entonces, un poco la reflexión también de la columna es: no nos debe sorprender lo que está pasando con el alcalde de Sincelejo, ni lo que pase. También en otra columna tuve la oportunidad de contar cómo administraba él en estos meses como un reyesuelo. Él tiene una nueva novia, y este dato personal lo menciono porque políticamente es importante, a la que él le dio el cargo de gestora social. Pero en un momento, María Camila, en el que el país está debatiendo la ineficacia de estos gestores, Verónica Alcocer ha sido muy criticada. Yair Acuña no tiene uno, sino dos gestores. Tiene al hijo con oficina y tiene a la novia con oficina en la alcaldía de Sincelejo, sin haber sido ellos elegidos por voto popular, repartiendo regalos. Además, la labor que tienen, porque en redes dejan rastro de eso, de repartir kits, a recibir aplausos. Son tratados como patrones, porque también eso lo ha arrojado la reportería. Pero estamos ante un fenómeno que ya estaba advertido. Ya en este país estábamos advertidos de este fenómeno político de Sucre.